pues estamos ya de vuelta para hablar ahora de un tema que nos interesa mucho y muchísimo más ahora que ya hemos entrado en noviembre, que tenemos el verano no, perdón, el invierno ahí a la vuelta, o eso esperamos, porque todavía tenemos temperaturas muy altas, pero bueno, de cara a esta temporada ya invernal estamos más preocupados que nunca por las vacunaciones, por la inmunidad. Son dos temas de los que vamos a hablar ahora con Gabriel Reina, que es un microbiólogo malagueño que trabaja en Navarra, en concreto en la Clínica Universidad de Navarra. Gabriel, buenas tardes. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues Muy bien, con mira, otra temperatura, no es la temperatura que tenéis en Málaga, pero bien. bueno, claro, aquí tenemos una temperatura todavía que no nos creemos que estemos en noviembre, con todo lo que eso conlleva también, con la preocupación de que estemos en estas fechas con temperaturas tan altas. Decía yo que hoy estás aquí con nosotros en este Hola Andalucía para hablarnos de un estudio que has dirigido recientemente, se llama el estudio Sabin, y bueno, cuéntanos en qué consiste este estudio, cuáles han sido los resultados que habéis obtenido. Bueno, pues esto es un estudio que surge cuando empieza la campaña de vacunación de todo el personal sanitario a principios de 2021. Entonces, bueno, ante la venida de unas vacunas, ¿no?, que tenían un nuevo formato por la tecnología que las había desarrollado y bueno, las distintas opciones de vacunas que íbamos a tener, bueno, pues empezamos a hacer un seguimiento a 709 profesionales sanitarios de aquí de mi hospital de Sí. la Clínica Universidad de Navarra, de manera que a lo largo de 9 meses hemos ido midiendo los niveles de anticuerpos y también la inmunidad celular que ofrecían las distintas pautas vacunales, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues sí que hemos podido ver también cómo se han ido infectando, ¿no?, algunos participantes a lo largo del estudio, que eso ha ocurrido poco porque la verdad que las vacunas han funcionado muy bien también para proteger frente a la infección hasta la llegada de Omicron, ¿no?, en diciembre ya de 2021, que ahí realmente pues sí que hubo muchos más casos nuevos, ¿no?, sobre los participantes, pero sobre todo veníamos midiendo los niveles de anticuerpos o inmunidad celular que eran realmente pues una inmunidad muy buena, ¿no? Tanto las vacunas de Pfizer como Moderna, ¿no?, las basadas en ARN mensajero, pues ofrecían una inmunidad muy buena, superior a la que ofrecía el formato de la vacuna con AstraZeneca, Sí. y sí que pudimos observar también cómo la población que había tenido una infección por COVID y se vacunaban, pues en esos momentos iniciales que se les ponían también 2 dosis, bueno, pues vimos como una segunda dosis no ofrecía realmente un beneficio a ese tipo de población, ¿no?, donde una dosis única ya tenía un efecto de refuerzo, ¿no?, óptimo para conseguir una inmunidad tanto humoral como celular muy buena, ¿no? O sea, hay que recordar, bueno, se sobreentiende, pero por si acaso, que estamos hablando de las vacunas de la COVID y de cómo, de ese estudio es de cómo han afectado a la inmunidad y según el estudio, no sé si ya habéis podido también ya certificar que depende mucho de la inmunidad natural, ¿no?, de cada uno, no solo de la vacuna, porque bueno, muchas veces podemos caer en el error de pensar que con la vacuna ya estamos totalmente protegidos. Por supuesto, o sea, lo que hemos ido observando un poco es la evolución, ¿no?, de estos marcadores. Entonces, lo que dices de la inmunidad natural, ¿no?, lo que le llamamos la inmunidad híbrida, que es esa suma de la vacunación normal o sea, perdón, lo que es la infección natural con una dosis vacunal, esa inmunidad híbrida que se obtiene, ¿no?, a partir de esos dos estímulos, pues veíamos cómo se conseguía una respuesta muy elevada de anticuerpos, que lógicamente iban disminuyendo a lo largo del tiempo, pero menos, ¿no?, que lo que era la vacunación sobre población no infectada previamente. Y sí que la inmunidad celular, que nos da un poco un dato un poco más allá de los anticuerpos, que es el típico dato que se obtiene más fácil, más rápido, pero que no da una visión completa, la inmunidad celular nos permitía ver cómo en todos estos casos en los que se vacunaba, teníamos en torno a un 90% de personas ya con una inmunidad celular. Eso quiere decir que es una inmunidad a largo plazo y que es una inmunidad que previene la infección severa, incluso bueno, pues frente a variantes nuevas, donde ya la neutralización del virus ya no es tan fácil por anticuerpos, pero sin embargo
la inmunidad celular sí que lo consigue. Y de esa manera, bueno, pues en este tipo de población, que sí que tengo que recordar, ¿no?, que era una población con una media de 44 años, ¿no?, y un alto porcentaje de mujeres, ¿no? Digo que eso también hay que ponerlo en contexto porque, bueno, puede llevar a pensar que quizás esa inmunidad tan alta obtenida, ¿no?, al cabo de 9 meses, podría quizás no hacer necesario, ¿no?, recibir una dosis de refuerzo, pero realmente la campaña de vacunación que ya está en marcha frente a COVID y frente a gripe, pues son también muy necesarias y sobre todo en población vulnerable, como ya sabemos. Y Gabriel, ¿cuál es la importancia de estos resultados? Quiero decir que esto cómo se traduce luego en el día a día, ¿va a modificar en algo la campaña de vacunación? ¿Sirve para animar a las personas a vacunarse más o a saber cuál es el objetivo del estudio y en qué nos puede modificar el día a día, ¿no?, la realidad del individuo? Sí, bueno, a ver, esto lo que nos da es conocimiento sobre un conocimiento añadido sobre todos los temas relacionados con la COVID-19, ¿no? Que yo creo que ese conocimiento es lo que nos está sacando un poco de esta situación de la pandemia, porque realmente es lo que vemos que gracias a eso, a ese conocimiento, a ese desarrollo de vacunas, desarrollo de fármacos y ver cómo esas vacunas ofrecen una protección elevada, pero que también va disminuyendo a lo largo del tiempo, pues nos hace ver también esa necesidad de hacer necesarios, ¿no?, esos refuerzos vacunales y sobre todo, como decía, ¿no?, en personas donde la infección puede ser más severa o la pérdida de inmunidad puede ser más rápida, como es sobre todo en población con patologías de base o personas mayores de 60 años. Nosotros en el estudio hemos evaluado sobre todo a gente más joven y ahí hemos visto que a lo largo de 9 meses la inmunidad celular, por ejemplo, se conservaba de forma óptima. Pero eso, no hemos podido, por ejemplo, evaluar qué pasa en personas más mayores o con patologías de base, aunque sí que hay ya datos que también nos indican la necesidad de reforzar la inmunidad en esa población, por lo que decía, ¿no?, porque tienen pues una inmunidad que puede menguar más, ¿no?, más rápidamente, o que pueden tener pues un mayor riesgo de complicaciones. Gabriel, pues bueno, no cabe duda de que estamos más relajados en general como sociedad con el coronavirus. No sé si cabe esperar, tú como microbiólogo, ¿qué nos recomiendas? Que estemos alerta, que no bajemos la guardia, que nos cabe esperar olas como las que hemos vivido, unas nuevas cepas que nos lleven al confinamiento. No sé tú, ¿desde qué punto, desde qué óptica miras el futuro? Yo creo que estamos en una situación totalmente distinta, bueno, pues eso, gracias a todo lo que se ha podido avanzar, como decía, ¿no?, gracias al conocimiento adquirido, ¿no?, y luego la cobertura vacunal ya tan amplia que hay, la infección natural que ya ha afectado probablemente al 70-80% de la población, pues eso lógicamente nos permite ver un panorama distinto, pero hay que recordar, ¿no?, que la población más vulnerable, ¿no?, como decíamos, ¿no?, pues son mayores de 60 años, con enfermedades de base, con personas que pueden tener algún tipo de situación que pueden tener más complicaciones. En esa situación hay que reforzar sin duda la vacunación, que es la principal arma que ha permitido darle una vuelta de tuerca a la pandemia y que es nuestra arma fundamental, aunque ya también disponemos de fármacos que en el caso de que se desarrollen infecciones en esas poblaciones, pues también se puede actuar ya de forma rápida para prevenir complicaciones. Entonces, bueno, yo de cara al futuro, bueno, parece que hay nuevas variantes que pueden venir, ¿no? Se habla ahora de BQ1 que empieza ya a detectarse y que puede sustituir a las previas. Bueno, hay que seguir haciendo una vigilancia muy activa, hay que seguir adquiriendo conocimiento y datos para que se puedan llevar a cabo actuaciones de una forma rápida y sobre todo en la población eso más vulnerable. Es importante el refuerzo vacunal y luego también en la población que ya desarrolle síntomas respiratorios, pues yo creo que ya todos sabemos, ¿no?, cómo podemos evitar transmitir la infección llevando, por ejemplo, una mascarilla puesta si tenemos un catarro y vamos a convivir con personas que están en riesgo de desarrollar un cuadro complicado, ¿no? Y esas personas además también se pueden proteger con una FFP2, por ejemplo, en situaciones en las que se puedan ver pues, ¿no?, expuestas al virus.
Pues con ese mensaje nos quedamos, de no bajar la guardia, de utilizar la mascarilla para proteger a las personas más vulnerables. Gabriel Reina, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Hola Andalucía, por contarnos este estudio que has dirigido y bueno, ojalá esos pronósticos optimistas se cumplan y lo veamos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Vale, gracias a vosotros. Un abrazo.